Buenos días, damos inicio a nuestro culto de adoración de este domingo. Dice en el Salmo 115, nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar juntos, estar adorándote. Gracias, Señor, por esa oportunidad y por esta libertad que aún tenemos en nuestro país de poder adorarte en cualquier lugar, en cualquier momento, con el volumen que nos parezca, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y podemos adorarte de esta manera. Te agradecemos todas tus bendiciones, Señor, tus cuidados, y queremos ofrecerte este culto, Señor, con amor, con agradecimiento, para honra y gloria tuya. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dice en el Salmo 115: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Vamos a tomarnos un tiempo para orar, dándole gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones, y también si tenemos alguna petición delante de Él, expresársela. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti nuevamente, dándote las gracias por cada una de tus bendiciones, por tus bondades en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos cuidas, porque tú siempre nos ayudas, y sabemos que tú eres nuestro soporte, nuestro socorro en cualquier situación. Gracias porque podemos tener esa seguridad en ti, porque a pesar de que el mundo a nuestro alrededor pueda estarse derrumbando, tú permaneces firme para nosotros, Señor. Y queremos agradecerte esa fortaleza que tú nos das. Gracias, Padre, porque en los problemas o en las circunstancias difíciles que se nos han presentado, tú estás presente y podemos sentir tu consuelo, podemos sentir tu paz. Gracias, mi Dios, por tanto amor. También queremos poner delante de ti las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, que tú las contestes en el tiempo que a ti te parezca, Señor, que nos ayudes a distinguir tu voz y también a ser obedientes a ella. Que tú nos ayudes a aceptar tu voluntad y hacerla. Te pedimos esto y te agradecemos también en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de su mano. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come del pan del balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado en estos momentos, Señor. Te damos gracias por nuestras madres, Señor, porque tú nos diste a cada uno, Señor, a esa mujer que nos guiara, Señor, que nos ayudaría, Señor, a crecer en tu palabra, Señor. Gracias te damos por ellas, Señor. Bendícelas ricamente y tú, Señor, cólmalas de bendiciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora busquemos en Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14 al 42. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la carne, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora escuchemos con atención el mensaje que tiene nuestro Dios en labio de nuestro pastor. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. El Señor les bendiga en una forma especial. Hoy domingo 9 de mayo iniciamos dando un especial saludo y un abrazo cariñoso a todas las madres Maranata. Dios las bendiga. Las cuales hoy celebramos y recordamos siempre con mucho cariño y amor. Hoy en este día 9 de mayo
brincando ahí al charquito, ¿verdad? Celebran a las madres. Y mañana 10 de mayo, aquí de este lado, celebramos a nuestras madres. Pero todas mis hermanas en Cristo, todas las madres Maranata, el Señor les bendiga y les guarde. Y haga de ustedes esas mujeres virtuosas y madres que aman al Señor y a nuestro Dios. Que sus vidas sean grandes y gratas a nuestro Dios. Y vean en sus hijos, en sus nietos y demás, la hermosa descendencia con que han sido enriquecidas. Por lo que su esposo, hijos, nietos y la iglesia la llaman bienaventurada. Nos enseña ya en Proverbios capítulo 31, versículo 25 al 28, que al texto dice de la siguiente manera: fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Por lo que Dios bendiga a nuestras madres y les conceda las peticiones de sus corazones. Que con toda seguridad sé que ahí estamos tú y yo, en el corazón de nuestras madres. Siempre piensan y desean lo mejor para sus hijos. Dios las bendiga, mis hermanas. Voy a pedirles que tomemos nuestra Biblia para iniciar nuestro sermón de esta mañana, pero antes diciendo la proclama que podemos recitarla juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que en ella encontramos en Cristo Jesús. Gracias por nuestra salvación tan hermosa y tan grande y eterna. En esta ocasión te agradecemos, Señor, por nuestras madres, las madres Maranata. Te ruego, Señor, que estés en sus anhelos, en sus deseos, que cumpla, Señor, el deseo de su corazón. Sé que al hacerlo vamos a ser grandemente bendecidos. Honramos y glorificamos tu nombre esta mañana. Te ruego, Señor, que al meditar en tu palabra, tú nos des de tu sabiduría, Señor, y alejes todo pensamiento humano que pueda emanar de mi boca, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, dijimos hoy es 9 de mayo. Qué rápido se está yendo el tiempo. Estamos en la serie Los Hechos del Espíritu con la Iglesia. Los Hechos del Espíritu Santo con la Iglesia. El texto o lema que hemos de utilizar es Hechos 1, versículo 8 en la parte B. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el texto bíblico que hoy nos ocupa se encuentra en Hechos 2, versículos 14 al 42. Hoy terminamos el texto del pasaje del capítulo 2. El título del sermón, mis hermanos: la predicación de la iglesia nunca cambia, trastorna los corazones. Es el efecto del Espíritu Santo, trastornar y dar vida nueva a las personas que reciben a Cristo. Y ese es nuestro mensaje. Bien, hermanos, hoy continuamos meditando en este capítulo 2, que hoy lo finalizamos.
en el capítulo 2 de Hechos, ya que en el sermón anterior estuvimos hablando de la venida del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? El cual llamó a formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pues llamó a salvación a los incrédulos e imperfectos como tú y como yo, sellando, identificándonos como hijos suyos y miembros de la familia de Dios. Y vivimos como todos los que estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo, cambiando nuestras vidas, dándonos vida nueva y vida eterna en Cristo. Sucediendo para los discípulos de ese entonces la promesa cumplida del Padre, el Espíritu Santo, capacitándonos para la obra. Por lo que vivamos también y veamos cómo se reunió una gran multitud de judíos de todas partes en ese día histórico, podemos decirlo. Se reunió gran multitud de judíos de todas partes. Dice la Escritura, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice la palabra que estaban todos confusos porque cada uno les oía a los discípulos hablar en su propia lengua y dialecto. Y estaban todos atónitos y perplejos de esta maravilla que el Señor había hecho a través del Espíritu Santo. Como dice el versículo 12, se preguntaban, ¿qué quería decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 nos dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, creían que estos hombres que predicaban de Jesucristo estaban borrachos. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desilusión. También, ¿verdad? Pero dice disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ha notado usted, estimado hermano, que al parecer una persona ebria, un borracho, puede que tenga un poquito más de fuerza? Ciertamente algunos son más aventados, ¿verdad? Con el influjo del alcohol. Diría mi nieta, hacen locuras, ¿verdad? Lo cierto es de que el alcohol es un desinhibidor. Quizás muchos de nosotros necesitamos hoy la plenitud del Espíritu Santo para hacer más locuras en el Señor, para ser más aventados en el Señor. No para hablar un idioma o para hacer milagros, no para hablar una lengua desconocida, ¿verdad? Lo que necesitamos es poder para comunicar el Evangelio a otros, en un lenguaje que puedan comprender. Y ese lenguaje es el lenguaje del amor de Dios. Y lo da solo el Espíritu Santo. Este es de suma importancia. Lo da el Espíritu Santo y nos lo da a todos los hijos de Dios. Qué día maravilloso fue ese de Pentecostés. Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes para formar la iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias o primeros frutos de la cosecha. De la misma manera, 50 días después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes y dar así el principio de la iglesia del Señor. Mientras en los primeros 40 días, hermanos, el Señor resucitado se les presentó vivo a los discípulos. Nos dice el escritor Lucas, dando testimonio de esto, que Jesús estuvo presentándose vivo después a sus discípulos, después de haber padecido. Podemos verlo en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, que el texto dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el apóstol Pablo más tarde nos enseña allá en 1 Corintios 5, 1 al 8, perdón, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales ya muchos duermen. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Da el testimonio del apóstol Pablo, años después. Por lo que en el pasaje que hoy nos ocupa, hermanos, Hechos 2, 14 al 42, veremos el primer sermón de la era cristiana, de la iglesia predicando de Jesús, su obra, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Este mensaje sigue vigente, sigue trastornando los corazones de los hombres. Te ha trastornado a ti, me ha trastornado a mí y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Bendito sea el Señor que nos dio esa oportunidad. Pero también nos ha puesto para que tú y yo vayamos y llevemos este mensaje a otros. Vayamos pues a la Escritura y veamos a un Pedro lleno del Espíritu Santo predicando del Señor. El Espíritu Santo es quien nos capacita, hermanos. En primer lugar, vemos este importante punto. El Espíritu Santo es quien nos capacita para presentar defensa ante quien demanda razón de nuestra esperanza. Por lo que es el Espíritu Santo quien nos lo otorga, dándonos el denuedo, el poder decir y expresar con total franqueza y claridad lo referente al reino de los cielos, lo referente a Jesús. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo predicando del Señor, por lo que Pedro se dispuso a contestar a la burla de que los discípulos estaban borrachos. Leemos pues los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro, dice la palabra, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es necesario, hermanos, reconocer que los que estaban en la multitud eran los hombres de todas partes del mundo. Ya lo leímos ahí en Hechos 2 del 9 al 11. Y estaban todos reunidos en Jerusalén. En aquel día, Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Por lo tanto, los discípulos del Señor, su iglesia primitiva, los 120 reunidos ahí, eran totalmente judíos convertidos y prosélitos, es decir, que estaban integrados por israelitas. Y debemos de recalcar que ese hecho, debemos de saber, que los que estaban reunidos en Jerusalén en el momento del Pentecostés eran puros judíos. La iglesia comenzó en Jerusalén y después se extendió por Judea, luego en Samaria y después hasta los confines de la tierra. Este ha sido el movimiento de expansión de la iglesia desde aquel día hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento tenían que ir a adorar a Jerusalén. Ahora tienen que salir de Jerusalén, ir por todo el mundo y llevar el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo. Pedro pues respondió a los judíos que se burlaban diciéndoles que esto estaba ocurriendo no era resultado de la embriaguez. Está hablándole a los cínicos que les señalaban la hora del día, diciéndoles que esto no era hora de estar ebrios. Pedro entonces les habló a los judíos usando sus propias escrituras y les dijo, aquí en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro hizo uso de esta profecía como una respuesta a aquellos cínicos, a los incrédulos y a los burlones,
observemos que dijo, esto es lo dicho. La traducción correcta es decir, esto es similar a, o esto es como aquello. No dijo que este era el cumplimiento de lo que había sido dicho por el profeta Joel. Estaba diciendo, ¿por qué creen ustedes que esto es algo raro o extraño? Pues bien, tenemos una profecía que dijo que estas cosas iban a suceder. Y Pedro continuó citando la profecía de Joel. Y nos alegramos que Simón Pedro citara tanto este texto como lo hizo, porque dejó en claro que no trataba de decir que esta profecía se había cumplido allí mismo en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que había de venir? Leamos el versículo 17 al 21 de este capítulo 2 de Hechos. Y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, no creemos que alguien alegue que en el día de Pentecostés la luna se convirtió en sangre, ni que el sol se convirtió en tinieblas. Pero cuando Cristo fue crucificado hubo oscuridad por 3 horas, pero no en el día de Pentecostés. Ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra. Tampoco hubo sangre, ¿verdad? Fuego y vapor de humo. Simón Pedro les citó este pasaje a estos burlones para mostrarles el derramamiento del Espíritu de Dios. No les debía haber resultado extraño esto. El profeta Joel ya lo había predicho e iba a suceder. Si leemos el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, veremos que tiene mucho que decir en cuanto al día del Señor, cuando el Señor Jesús venga. El día del Señor comenzará con el periodo de la gran tribulación, continuará por todo el milenio. Joel habló del hecho de que sería un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no ha sido cumplida, hermanos. No fue cumplida en el día de Pentecostés. Son de las cosas reservadas en los tiempos que solo al Padre competen. Palabras del Señor Jesús. Pedro hizo uso de este texto de las Escrituras para mostrarles que lo que había ocurrido no era extraño y que llegaría el día cuando la profecía de Joel se cumpliría. Pero en el día de Pentecostés, los judíos estaban viendo algo que era similar a lo que todavía había de venir. Después de esta aclaración o pequeña introducción, Pedro continuó con el resto del primer sermón en la era de la iglesia. Por lo que consideremos, en segundo lugar, hermanos, presentando a Jesús el Señor. Hermanos, en la iglesia, el objeto de la predicación es presentar a Jesús como Señor y Salvador, honrando y glorificando su nombre en toda actividad que realicemos, ya sea niños, jóvenes, adolescentes, la femenil, los varones, culto de oración, culto de alabanza, culto de adoración, evangelismo, días especiales de oración. Siempre el nombre del Señor Jesús será presentado para adoración y alabanza. Hechos 2:22 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Recordemos que estaba hablando a gente que conocía el Antiguo Testamento y que estamos a más de 2000 años de inicio de la historia de la iglesia. Este fue simplemente el comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés, el origen de la iglesia. Evidentemente estaba hablando a judíos y les dijo varones israelitas, por lo que ahora sí se estaba llegando al tema central de toda la predicación: Jesús el Señor y Salvador. Dice nuestro texto
En el versículo 22 que acabo de leer, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y hemos visto la vida y obra de Jesús en los evangelios. Más particularmente en el evangelio de Marcos como iglesia. Vimos todo el evangelio versículo a versículo, en el cual meditamos recientemente. En verdad, en el tiempo no nos alcanza y no nos permite entrar en más detalle de las maravillas, prodigios y señales. Casi nos tardamos un año en meditar en el Evangelio de Marcos. Y todavía había más para compartirles. Personalmente creo que las maravillas, prodigios y señales son todos diferentes, por lo que creo que los milagros se realizaban con un propósito, los prodigios con otro propósito y las señales con otro propósito. Jesús realizó ciertos actos con la intención de que fuesen señales y las verificaran en la Escritura. Algunos milagros fueron realizados para captar la atención de los oyentes y también para dar honra y gloria a Dios Padre. Nuestro Señor obró en esas tres esferas de las maravillas, prodigios y las señales, con toda autoridad y poder, demostrando su señorío y para dar gloria al Padre. Leamos el versículo 23 y 24. Dice la palabra, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fueran retenidos por ella. Pedro estaba diciendo que lo que había sucedido no era contrario al programa de Dios, al plan de Dios. Esto no era algo que había tomado por sorpresa a Dios. Sin embargo, dejó en claro que esto no libraba a los hombres de su responsabilidad. Pero, ¿quién fue responsable de la crucifixión de Cristo? Las autoridades religiosas fueron las que iniciaron el movimiento. Diríamos que ellos tuvieron la culpa mayormente. Persuadieron a la multitud para que estos promoviesen alborotos. También manipularon al gobierno romano, ¿se acuerdan? A Pilatos, para que ejecutase a Jesús. Pero recuerde usted siempre, mi amigo, que Cristo fue crucificado sobre la cruz romana, el más cruel y humillante de las muertes. Y Pedro estaba señalando a sus compatriotas, a los israelitas, con su dedo acusador. Pero es inútil discutir en cuanto a quién fue responsable de la muerte de Jesús en aquel entonces. ¿Sabe usted quién es el responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Usted, estimado amigo. Usted es el responsable y yo soy el responsable. Fue por mis pecados y por sus pecados que Cristo murió. Veamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15, 17 y 18. Dijo el Señor Jesús, pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermoso nuestro Señor Jesús. Bien, Pedro pues se dirigió a los hombres que estaban implicados directamente en el complot contra Jesús ahí en la crucifixión y les dijo, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Sin embargo, esto no fue la parte más importante de su mensaje. Siguió diciendo, y Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. Pedro predicó aquí la resurrección de Jesucristo. Este fue el primer sermón predicado en la era de la iglesia. Este fue el principio. Este fue el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el tema del sermón? No fue la predicación de Joel, no fue la resurrección, sino fue la resurrección de Jesús.
No fue la profecía de Joel, ni lo que iba a suceder en la posteridad. Fue la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro hablaba de la resurrección, se refirió a un texto del Antiguo Testamento, citó el Salmo 16, versículo 8 al 10. Y nos alegramos que hubiera hecho esto porque nos ayuda a entender el Salmo 16. Leemos los versículos 25 al 28 del capítulo 2 de Hechos. Dice Pedro, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, el Salmo 16, David está hablando sobre la resurrección de Jesús. Y cuando Pedro habla a los judíos, la resurrección ya era consumada, ya era realidad. Esta ya se había cumplido. Por lo que el Espíritu Santo dio la interpretación del Salmo 16 en labios de Pedro. ¡Qué maravilla! ¿Quién estaba lleno del Espíritu Santo? Pedro. ¿Quién dio la interpretación del Salmo 16 para que todos los demás lo escucharan? Lo dio Pedro, lleno del Espíritu Santo. Continuemos con el versículo 29. Dijo Pedro, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Al parecer, Pedro señaló la cima del monte Sión, donde David fue sepultado. Y Pedro está diciendo, es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí mismo, enterrados en la cumbre del monte. Su sepulcro está allí y su cuerpo ha pasado por la corrupción. Él no hablaba de sí mismo, sino de alguien de quien vosotros supisteis, fíjense bien, y a quien yo ahora conozco, dice Pedro. Ustedes sabían de él por medio de la Escritura, y hoy se le está revelando, pero ahora yo lo conozco, de alguien que no pasó por la corrupción, sino que resucitó de los muertos. ¿Saben quién es? Jesucristo. Continuemos con el versículo 30 y 31. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue de esto que David estaba hablando en el Salmo 16. Habló de la resurrección de Jesucristo. Usted dirá, pero yo leo el Salmo 16 y ahí no dice que Jesucristo resucitaría de los muertos. Estimado hermano, aquí en el capítulo 2 de los Hechos tenemos la interpretación del Espíritu Santo sobre el Salmo 16. Ahora podemos volver a leerlo, el Salmo 16, sabiendo que se refiere a la resurrección de Jesús. En tercer lugar, hermanos, consideremos la iglesia de hoy. Debemos de predicar de Cristo, de un Cristo vivo, resucitado y de su segunda venida. Ahora, ¿de qué habló Pedro? Ya hemos dicho que su sermón trataba de la resurrección de Jesucristo. Eso significaba que el primer sermón predicado en la época de la iglesia, de la era de la iglesia, fue un mensaje acerca de la resurrección. Todo sermón en la época de la iglesia primitiva trató sobre la resurrección de Cristo. Continuemos en el versículo 32 de este capítulo de Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, Pedro le dijo a la multitud que se reunió allí aquel día de Pentecostés: esto que habéis visto, es decir, el milagro de oír lo que los galileos hablan, cada uno en su propio idioma, ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos. Y continuó en los versículos 33 al 35 diciendo: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, entre ellos David, no fueron a los cielos. Si alguno de ellos hubiera ido al cielo, entonces David debería haber dicho, debió haber ido ahí. Pero David no había subido a los cielos, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir aquí en la tierra. Es la iglesia la que será levantada y conducida a la Nueva Jerusalén. Se dice en cuanto a los creyentes hoy en día que cuando mueren están ausentes del cuerpo y presentes al Señor, según dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:8. El Señor Jesús lo dijo más sencillo. Aquel que estaba crucificado junto a él, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que ¿a dónde vamos cuando morimos? Vamos al paraíso, a la presencia del Señor. Luego citó el Salmo 110, versículo 1, y les estaba mostrando que Jesús estaba allí en el cielo a la diestra de Dios. Estará allí hasta que vuelva para establecer su reino. Pero mientras está a la diestra de Dios, aún continúa trabajando en el mundo por medio del Espíritu Santo. Continuó Pedro hablando en el versículo 36 y dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está predicando la resurrección de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó, por lo que toda reacción de hombre confrontados con esta verdad, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, sucede en el fondo de su corazón y ocurrió aquí en los versículos 37 y 38 de este capítulo 2 de Hechos. Fíjense bien lo que sucede cuando presentamos esta verdad poderosa. Al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro produjo convicción en los oyentes, convicción de pecado. Dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos aquí a gente que tenía las Escrituras, conocía las Escrituras del Antiguo Testamento, que habían oído el mensaje y que habían conocido las profecías, y muchos de ellos habían visto al Señor Jesús. Habían estado marchando en una sola dirección, pero alejados de Dios. Aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios, pero ellos se alejaron de ella. Y ahora se les dijo que tenía que arrepentirse. Es decir, necesitaban dar media vuelta, caminar en dirección y dirigirse hacia Dios. Arrepentirse entonces significa dar media vuelta del camino que llevo y regresar a mi origen en Dios. Y solamente lo podemos hacer por medio de Cristo. Tenían también que de ser bautizados. El bautismo en agua sería la evidencia, y es la evidencia, de que se habían arrepentido, de que habían acudido a Cristo y habían depositado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían mostrar una evidencia de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. ¿Y cuál era esa evidencia? Bautizarse en agua, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección a nueva vida, simbolizando que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, simbolizando su muerte al pecado y su nueva vida en Cristo. Todo creyente debe ser bautizado. Su bautismo sería un testimonio del hecho de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note usted que dijo que también recibirían el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea
que ponga su confianza en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Y continuó Pedro hablando en los versículos 39 al 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hace más de 2000 años, usted y yo estábamos bastante lejos. Sin embargo, Pedro aquí estaba hablando también de nosotros. La promesa era para el pueblo judío, pero también era para la persona de cualquier nación que se encontrase lejos. El versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Estos fueron creyentes genuinamente. Habían sido renacidos espiritualmente. El Espíritu Santo los había llamado a cada uno de ellos en particular para salvación, reconociendo su condición de pecadores y arrepintiéndose, confiando solo en la autoridad y poder de Jesucristo, Señor nuestro. Hoy te hemos hablado de Jesús y cómo fue rechazado por algunos, incluso algunos burlándose de la predicación. Hoy te he presentado a través de los milagros, prodigios y maravillas a Jesús el Señor Todopoderoso, demostrando su poder, señorío y autoridad. Y por último, la iglesia de hoy seguiremos predicando la salvación en Cristo Jesús, de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, el cual anhela que seas salvo, que vive. Él quiere que vivas a su lado. ¿Quieres responderle hoy a Jesús? Oremos. Señor Jesús, aquí está tu palabra expuesta. Y quienes nos están escuchando que no han hecho una decisión por ti, te ruego, Señor, que obres en sus corazones, que los confrontes a tu verdad, porque en Cristo hay salvación y el que cree en Él no es condenado. Te alabamos y te glorificamos en este día. Bendice a mis hermanos, en especial a aquellos que han hecho una decisión por ti, Señor. Cúbrelos. Dales la intención de continuar creciendo en el conocimiento y gracia tuya. Bendíceles, Señor. Permítenos ser útiles en tus manos para ellos. Bendice a mis hermanos en la iglesia, Señor. Bendice a nuestras hermanas en especial en este día que celebramos el Día de la Madre. Sé en su corazón. Dale salud, fortaleza, ánimo. Y presenta, Señor, una realidad en sus vidas. Ese deseo que tienen en su corazón. Que todos sus hijos sean salvos, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.